a passion that is with me always, and with it I have learned to cry, to laugh, to feel, to love, to live. This limitless passion that fills me every day is none other than opera, a passion where I have always found the answer I seek, a passion that has given me everything, and one that I need and want to share with all of you, because opera is life, and sharing is the best there is. For all of you who at some point have felt scorned in life, for you who are 40, for you who are fathers, and for all of you who will become one someday, this is your opera. We are embarking for Menorca, a beautiful little island with a long operatic tradition. The great baritone Juan Pons is waiting for us there, one of the most celebrated Rigolettos of all time. And we will also see psychologist Walter Rizzo, who will help us better understand the character. Rigoletto is one of Verdi's biggest successes, an opera that has it all, a story filled with mystery, a wonderfully complex character, and even a hit song that everyone knows, La Donna Immobile. For starters, I would like to introduce you to Rigoletto, our protagonist in today's opera. And it will be with the help of Francisco de Goya and his magnificent painting, Two Old Men Eating Soup. Let me explain what I mean, and to do so, I want you all to see some Goya's other paintings. For instance, El Aquelarre, also one of his famous black paintings. And this other one, The Pilgrimage to San Isidro. I want you all to observe how Goya represents the human being, always wretched, always deformed, because that is how Goya saw the human being. That is how Goya painted them like a mutilated object, both outside and inside. So you must be thinking, what does this have to do with Rigoletto? Well, quite a bit, because in order to understand Rigoletto, the first we have to understand is the human being. So please check this last painting out also by Goya. What do you see? What does this painting say to you? We see two figures, but one, the main one, Saturn, is hunched on the outside and wretched within. And that is Rigoletto to a T. Look at what Rigoletto says. A rage. To be misshapen. A rage. To be a jester. Rigoletto is like one of Goya's figures. Just look at the expression on his face. It reflects the same suffering as the characters in the paintings. And if that wasn't enough, a terrible curse is about to befall Rigoletto, a curse that will shape his destiny, a curse that looks like many others that all of you have seen before. Here, it's just like a portrait by Goya. For example, who doesn't remember the curse of the Titanic? Its sinking was predicted many years beforehand by writer Morgan Robertson and journalist William Thomas Stead. Oddly enough, Stead drowned in the Titanic. The Kennedys are also famous for a supposed curse that surrounds the family. 5 members of the clan have died in shocking circumstances, including the most popular president in United States history, John Fitzgerald Kennedy. Another famous curse, the curse of Tutankhamun. In 1923, a team of archaeologists working under Englishman Howard Carter opened his tomb. From that moment on, misfortune haunted the English expedition. Most of its members suffered from strange illnesses and, in many cases, died from them. And finally, the curse of Aaron Ramsey, a player for Arsenal Football Club. Supposedly, whenever he scores a goal, someone famous dies. It all started in 2011 when Ramsey scored against Manchester United, and hours later,
the death of Osama bin Laden was confirmed. After that, other famous people died after gold made by Ramsey, Steve Jobs, Muammar al-Gaddafi, singer Whitney Houston, pianist Bebo Valdez, Argentine dictator Jorge Rafael Videla, and more recently, American actors Paul Walker and Robin Williams. O siate entrambi voi maledetti. Rigoletto is also the story of a curse, the one that this character, Monterone, just declared. We are at the beginning of the opera. Rigoletto and the Duke of Mantua are at the libertine party when old Monterone appears. He's furious because the Duke seduced his daughter. The courtiers mock him, so does Rigoletto the jester. It's then that Monterone puts a curse on the Duke, and he curses Rigoletto for laughing at the pain of a father. A curse that hits Rigoletto like a break. He takes it very seriously. He'll never be able to get it out of his head. And Verdi gives this curse a very specific note. C, the most elemental note, the most basic. When it comes to Verdi and Rigoletto, Juan Pons knows it all. He asked me to come to a wonderful place, the Opera House of Menorca, the oldest opera house in Spain, truly an architectural gem. ¿Cómo es que a los barítonos os gusta tanto cantar Rigoletto? Para el barítono es la ópera máxima que puede llegar, ¿no? Porque se ha hecho popular y es una ópera de las más populares. Juan, ¿te has fijado que ya en el inicio de la ópera, solo en el preludio, suena ya esto? Que es el anuncio de la maldición, ¿no? Sí. La maldición. Y esta maldición siempre suena en do. Cuando Monterone entra en el palacio del duque para decir quiero hablar y les va a maldecir, y hace Ch'io li parli, también entra en do, ¿no? ¿Podemos hacer esta parte? Ch'io li parli. No. Il voglio. Y el coro responde Monterone. Sì, Monterone. La voce mia qual tuono mi scuoterà dovunque. Y es absolutamente emocionante viéndote cantar, incluso yo me emociono porque Monterone viene absolutamente rabioso, le han ultrajado la hija y viene a maldecir a los dos, ¿no? Y Rigoletto, que lo vemos también, responde y vuelve a responder. Ch'io li parli. Un poco a lo bufón. Sí, un poco lo bufón, pero empieza también cantando en do. Está creando un clima muy tenso, muy oscuro, muy obsesionado. Obsesionado. Obsesión con esta nota que aunque el espectador no lo sepa, va como calando y se va metiendo aquí en la cabeza, ¿no? Al principio Verdi tenía en mente ponerle La maledizione ya, como título de la ópera. Que la ópera en lugar de llamarse Rigoletto se llamara La maledizione. Exacto. O sea, como la maledición, como el hilo conductor de todo, lo que obsesiona todo, ¿no?
We know what the curse sounds like. Now it's time to discover how it will affect Rigoletto's life. Al principio de la ópera viene el personaje de Monterone, que es también un padre, Sí. y maldice a Rigoletto. Sí. Pero también maldice al duque. Sí. A los dos. Pero en cambio la maldición solo afecta a Rigoletto. O Sí. parece que solo afecta a Rigoletto. No, afecta solo a Rigoletto porque ¿Pero por qué? la maldición funciona no mágicamente, funciona si tú te la crees. ¿De acuerdo? Sí. Si tú no te la crees, no te funciona. Entonces vamos a suponer que tú me digas, maledetto Walter, nunca serás feliz. Yo salgo de aquí muerto de la risa, yo voy a decir, ¿quién es este pelotudo que me está diciendo esto? A mí no me llega, me volví un No me banco de afecta. niebla. Siguió de largo, no hubo un yo que lo captó. Pero Rigoletto se lo cree. Y entonces el solo hecho que tú creas que la maldición es cierta, vas a empezar a actuar De acuerdo, a esa creencia. Eso se llama profecía autorrealizada. Profecía autorrealizada. Sí, entonces vamos a suponer que tú me digas, tú eres torpe y te maldigo porque serás torpe toda tu vida. Entonces yo me lo creo. Entonces hago la profecía. Soy torpe, maldita sea, soy torpe. Y se me cae esto. Pero ya está sugestionado. Claro, y entonces confirmo mi propia profecía. Es eso de, este tío es un gafe, El pesimista crónico. pesimista crónico, el que cree que todo le va a salir Que todo mal. le va a salir mal y le sale mal. Y le sale mal. Pero a veces es mejor decir acepto lo peor que pueda pasar. Es decir, ¿puedo decir una mala palabra? Sí, puedes decir lo que quieras. Sí. claro. El importaculismo, ¿sí? Que es una filosofía de vida. Me importa un rábano. Sí, ¿sí? Entonces, el importaculismo es acepto lo peor que pueda pasar, fluyo con el universo. ¿De acuerdo? Pero cuando tú te opones tanto, ¿sí? Cuando tú quieres controlarlo todo, ahí metes la pata. Hay cosas... Entonces vamos a Epícteto, a los griegos. Mira qué fácil que es lo que dice. Cuando algo depende de ti, lucha. Hazte matar Para conseguirlo. para conseguirlo. Si algo no depende de ti, aprende a perder. Aprender a perder. Es que ya no está bajo mi control. Me suelto. Like Walter Rizzo says, Rigoletto believes in Monterone's curse and that's why it affects him. I'm sure we're all thinking, poor Rigoletto, poor ignorant fool, but how many of us haven't been superstitious and thought that bad luck was going to get us if we spilled the salt, if we broke a mirror, if a black cat crossed our path, if we walked under the ladder, if we left a pair of scissors open, or if the groom saw the bride before the wedding? In the world of theater, superstitions are widespread. For example, they say that wearing yellow is bad luck. And did you know that to ward off bad luck, the great Luciano Pavarotti would keep the bent nails he found on the stage in his pockets? But the curse is not Rigoletto's only problem. The poor jester can be happy because what he really desires is out of reach. His fate lies so very far from his desire. And what does Rigoletto desire? Well, it is a very, very simple wish. He just wants to be a normal person with his hopes and his dreams, a free person who is able to be a father just like everyone else can, in a normal way, without having to hire his daughter, but he can't. And so who will pay the consequences is Gilda herself, his daughter. Rigoletto's misfortune is that his daughter Gilda is hopelessly in love with the Duke of Mantua, his employer. In this scene, Gilda tells her father that she slept with the Duke. Rigoletto hates the man. Just the thought of him being with his daughter turns his stomach. But she's also suffering because the last thing she wants is to disappoint her father. Rigoletto quiere muchísimo a su hija. La quiere tanto que yo pienso que la llega a agobiar un poco.
¿Se puede decir así? Sí, se puede decir así. Podés ver esto en dos planos, ¿sí? Rigoletto, por un lado, siendo él jorobado Sí, o deforme, ¿cierto? Siendo un tipo rechazado, Sí. él se realiza a través de su hija, que es su mejor producción, es de lo que él se siente orgulloso. Es el punto flaco de Rigoletto, es el punto débil de Rigoletto. El punto débil de los seres humanos siempre es la persona que amamos más. Y por el otro lado es un padre sobreprotector. Y la felicidad del papá es que ella no corre riesgos. Entonces, por esto que dices, este amor tan protector es contraproducente. El amor puede ser malo. Claro que el amor puede ser malo. El amor patológico, el amor enfermizo, el de no puedo vivir sin ti, tú lo eres todo para mí, el amor dependiente, por ejemplo, es un problema, como yo digo, de salud pública, porque el 15% de la población mundial sufre por un amor dependiente. Hay algo que estamos haciendo mal. El amor obsesivo siempre es patológico, sea de un padre a un hijo, sea de pareja. Y puede ser también que este amor patológico que dices tú de Rigoletto hacia su hija haga que la hija de algún modo se sienta como culpable hacia el amor que el padre tiene sobre ella. Mira, cuando uno tiene un padre sobreprotector, una de las cosas que más molestan al hijo es decepcionar al padre. Que es lo que Gilda no quiere. ¿Y qué es lo que Gilda no quiere? Cada uno le hace daño al otro sin darse cuenta. De tanto que se aman. De tanto que se aman. Rigoletto is an opera based on a magnificent stage play by Victor Hugo, Le Roi s'amuse, The King Has Fun. Verdi used the same story and the same characters that the French writer had created. The two artists were contemporaries, and curiously, if we go over their lives, we see that they have many things in common. This man here is Giuseppe Verdi, and the other one on your left is Victor Hugo. Okay, Giuseppe Verdi lost his two children and a few days later his wife. On the other hand, Victor Hugo left his wife because she couldn't have children and he wanted to be father wherever it took. Well, Giuseppe Verdi got remarried with the famous soprano Giuseppina Strepponi, and Victor Hugo was also in a relationship with a woman from show business. They both have to fight to keep these relationships a secret from society. But did you know that Victor Hugo was mad at Verdi because of Rigoletto? But I mean, really mad, and all because of money, over the royalties that he knew he wouldn't receive when he realized that Rigoletto was exactly the same story as Le Roi s'amuse. It just had a different title and different names from characters. Every baritone should be very grateful to Verdi for having created this unfortunate hand-baked gesture, one of the most powerful roles in their repertoire. We're listening to Juan Pan singing the magnificent aria Cortigiani, vil razza dannata, a wonderful aria of a desperate father crying for the honor of his daughter. Te hemos escuchado cantando este Cortigiani, vil razza dannata, esta aria de tantísima fuerza. Es muy importante para Verdi siempre que aparecen los padres, ¿no? ¿Por qué tan importante para Verdi siempre los padres? Todos sabemos las desgracias de Verdi con la familia, ¿no? Porque perdió sus dos hijas y a su esposa muy joven. Yo creo que Verdi no tenía ni alegría, ¿no? Por eso cuando aparece el padre sí, con un hijo siempre es un momento absolutamente como estelar de la ópera, un momento muy... conmovedor y todo. Sí, ¿no? Cuando canta aquí... Aquí Rigoletto, ¿podemos hacer esto?
fanciulla piange, scorrer, scorrer fal pianto sul mio cor. Buah, es como súper emocionante, ¿no? Todo... No, es realmente emocionante esta tonalidad que usa todos los papás de Verdi cuando aparecen, ¿no? Por ejemplo, Papà Germán, de la Traviata, cuando canta su famosísimo Di Provenza, el mar, el suol. Di Provenza il mare, il suole, chi dal cor ti cancellò, chi dal cor ti cancellò. Di Provenza il mare, il suole, al natio fulgente sole, quale destino ti furò, qual destino ti furò, al natio fulgente sol. Una auténtica maravilla, ¿no? Hay otro padre que es Amon Asro, que también has cantado el último rol que cantaste, que también es otro padre que llora y que también llora en esta tonalidad y que es absolutamente precioso y que te pediría también, por favor, que lo pudiéramos cantar, que es Aida viene diciendo de la mia patria degna sarò. Pensa che un popolo vinto straziato per te, soltanto per te, soltanto risorger può. Y aparece Aida. Oh patria, patria, cuánto mi cor. Maravilloso. Mio patria. La patria, los hijos, el mundo de Verdi, ¿no? After over 40 years packed with success, Juan Pons has retired to come home to his beloved Menorca, one of the most beautiful islands in the world. He left these streets to take on the big capitals of the world and got the most demanding audiences to surrender at his feet. He now lives a family life in Ciutadella, his hometown. In Juan Pons' career, as he told us himself, there was a decisive moment when he was reaching the age of 40. That's when the most important roles of his professional life started to come in. A fact that confirms something that I have always thought, that when you are 40, you are in a crucial age, a point in time that marks a before and after, a turning point where you need to look back and decide how the rest of your life is going to be. Yo a los 40 años decidí que ya no soportaba más el estrés de mi trabajo, de la ciudad, y me fui al pueblo de mis padres a cuidar una granja. Alors moi, à 40 ans, j'ai décidé de changer de vie. J'ai décidé de venir à Barcelone et je me suis mis à faire de la mise en scène et de la traducción. Voilà. Yo a los 40 decidí dedicar menos tiempo a la familia. Aunque la familia es genial y es todo súper bonito, yo también soy importante. Mi decisión a los 40 fue orientar mi vida hacia la relajación,
hace la meditación y estoy realmente mucho más feliz. Cuando cumplí los 40 años, decidí terminar con todas mis obligaciones. Me compré un velero y me hice a la mar. Sentir la brisa, observar los atardeceres y simplemente vivir. Yo a los 40 decidí vivir la vida más intensamente, no enfadarme nunca más, ser un poquito menos gruñona y eso me da el doble de felicidad. Mit 40 habe ich das Projekt Le Pure gegründet, weil ich etwas machen wollte, hinter dem ich voll und ganz stehen kann und auch etwas machen wollte, in dem ich die Welt ein bisschen verbessere. Pues yo a los 40 decidí dejar un trabajo estable que tenía, en el que llevaba 14 años, porque me aburría muchísimo. Y también dejé a mi pareja, que todavía me aburría más. Verdi composes Rigoletto when he is approaching his 40s. It's the time when the great composer creates his 3 great operas, what's known as the popular trilogy. I'm sure that Verdi experienced what so many other people do at 40. They reach a point of personal balance. When you're still young and have the energy to undertake new things, but at the same time, you've got enough experience to know yourself well. Let's go to one of the highlights of the opera, the quartet in the 3rd act. One of those moments where everyone concurs in that it is musical perfection, simply perfect. In order to understand this quartet, I will play first on the piano the music, and then we will see the images. We will see how Verdi describes perfectly the temperament of each character that appears on the quartet. The first is the Duke. The Duke sings and sounds like this. You see, the Duke is a gentleman, a nobleman. That's why he sings so elegantly. But check this out. Check these notes out. And these other notes. What do these bouncy notes mean? That his intentions are not good. Take a look. Bella figlia dell'amore, schiavo son de vezzi tuoi, con un detto sol tu puoi le mie pene consolar. The second and the third character that appear on the quartet are Maddalena, a prostitute, and Gilda, Rigoletto's daughter. What does Maddalena sound like? You see, with these very little bouncy notes, she's a prostitute, so she sings no elegant. And what about Gilda? Gilda discovers that the Duke is trying to seduce another woman, so she feels betrayed. That's why she sings with this very elegant, nearly chromatic, descending phrase. And the fourth and final character to join the quartet is Rigoletto. The moment of truth is here. The father says to his daughter, "Stop your crying. You knew this would happen." And he sings, "Taci, il piangere non vale. Taci, taci, il piangere non vale.
he sings with absolute authority. Taci, il piangere non va. Il piangere With Rigoletto, Verdi created one of the greatest hits in the history of opera, La Donna è mobile, a song that everyone knows and that I would like to use for an experiment. Hola a todos, muy buenos días. Estamos aquí para intentar averiguar qué es un hit. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es un hit? ¿Sí? ¿No? ¿Superventas? Superventas, sí, es un superventas, pero ¿qué más? Un éxito. Un éxito, sí, pero ¿por qué sería un éxito? Porque se convierte en popular. ¿Pero por qué se convierte en popular? Porque no lo puedes olvidar. Porque no lo puedes olvidar, pero ¿por qué no lo puedes olvidar? Porque llega mucha gente. Porque llega mucha gente, no. Sí, todo esto está perfecto, pero hay un momento en que se produce un clic, un algo especial. Los autores de hits saben perfectamente que su música será un hit. ¿Por qué? Porque cuando tú la escuchas por primera vez, antes de haberla escuchado nunca, es como si siempre la hubieras tenido en la cabeza. Es como si de algún modo dices, ostras, esta música me suena, nunca la has escuchado, pero es como si ya la tuvieras dentro, eso es un hit. Y eso es exactamente La Donna è mobile, que es la canción, porque no es un aria, la canción del último acto del Duca en el Rigoletto. Canta La Donna è mobile y en cuanto la escuchamos decimos, ¡wala! ¡Qué música! Que por si hay alguien muy despistado aquí o en casa, recuerdo que es esto. Es tan pegadiza, es tan super hit, que incluso Verdi, el día del estreno, al tenor que tenía que cantar esta famosísima Donna è mobile, el que tenía que hacer el Duca de Mantua, no le dio la partitura. El tenor no conocía que tenía que cantar esto hasta el día antes. ¿Por qué? Porque Verdi sabía que tenía un super hit entre las manos y pensó, si le doy La Donna è mobile y la empieza a cantar durante los ensayos, ¿qué pasará? Perderá la frescura. ¿Por qué? Porque todo el mundo en el teatro durante los ensayos se quedará con la melodía, saldrán de los ensayos, y cuando llegue el día del estreno habrá perdido toda su frescura. Así que la tenía guardada y el día antes del estreno se la dio para que la aprendiera. Absolutamente increíble, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es cantarla. ¿Algún problema? No, ¿verdad? Entonces estamos con ganas de cantar La Donna è mobile. Vamos a intentarlo, empezamos y a ver qué pasa. ¿Vale? Y vamos a acabar aquí arriba, ya os lo digo ahora, ¿eh? Venga. Vale. Bien, pero... No, va, directos. Es 1 y 2, ¿eh? 1, 2 y empezamos aquí, ¿vale? Bravo. Stop. La Donna è mobile, hasta aquí vamos muy bien, pero de golpe ha sido siempre una ¿qué? Siempre una móvile. Siempre una... Atención, que hay chuleta. Os he traído una chuleta. Sempre un amabile. Leggiadro e viso, impianto en riso e menzognero. ¿Vale? Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿alguien me aguanta
por favor. Gracias. Gracias. Aquí tenéis la chuleta y ahora vamos a volver a hacer, entendiendo que aquí sempre una amabile leggiadro viso. ¿Ok? Y vamos, vamos allá. La donna è mobile, va più al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre una amabile, leggiadro viso, impianto il riso e menzognero. La donna è mobile, va più al vento, aire, muta. ¿Nadie baja? ¿Nadie baja? ¿Nadie baja? ¿Y ahora? El pensiero. ¡Bravo! Well, it's pretty clear why La Donna Mobile is a great hit, why people like it so much. Everyone has hammered it at some point, but do people know what it's saying in the lyrics? I bet they've got no clue. And I'm afraid they're not gonna like it very much, especially not women. Let's go ask them. To my barbershop. La donna inmóvil. La donna inmóvil, exacto. Me gusta. ¿Pero usted sabe lo que dice la letra? ¿Se ha planteado alguna vez que La dice? donna inmóvil. What do you think the lyrics say? About Pretty Woman. About Pretty Woman? I imagine them talking about pizza. About? Pizza. About pizza? Pizza. About a barbershop. Dice, la mujer es voluble, como una pluma al viento. Cambia de opinión y pensamiento. Siempre amable y hermosa. Su llanto y su risa son falsos. No, hombre. Fatal. ¿Qué dijo? Machista total. It's true. It's Yes, true. it is. Yes. Machista. Hay veces que sí, hay veces que no. Ah, o sea que hay veces que sí. Claro. La verdad es que no me gustaría que me lo canten a mí. ¿Qué capullo? De burla hacia la mujer, incluso. Claro. Sí, ¿no? De burla, este hombre se burla de la mujer. Pero dice algo de verdad. ¿Algo de verdad dice? Sí. Es de la nueva generación. De la nueva generación. Es la verdad. ¿Es la verdad? Yes, you think so? You too? Do you agree? Absolutely. And you too? Yes. Oh my gosh. This is completely against women. That's what women are like. Oh, you just haven't been with the right woman. And we've reached the end of the story. Rigoletto, trying to free himself from the curse, has hired an assassin to kill the Duke. Here we see the dead body delivered to him in a sack. Rigoletto feels like a winner. Ora mi guarda un mondo. He thinks he's gotten too loud at his fate, and he murmurs furiously, I have finally avenged my pain. But what he doesn't realize is that the curse continues to haunt him. È giunta alla fine la tua vendetta d'uomo. Hoping to put an end to all his suffering, he decides to toss the body that's inside the sack into the river. Un sacco il suo lenzuolo. But then, suddenly, he hears a voice in the distance. It's the voice of the Duke. Puzzled, Rigoletto opens the sack and sees that the body he was given was not that of the Duke, but is his own daughter,
and the curse pummels him with all its might, because the opera ends like this, with a desperate cry, "Ah, the curse!" Rigoletto al final abre el saco Sí. y en ese saco, en lugar de estar el duque, está su hija. Pierde a su hija. Sí. Siempre he pensado que Verdi, de algún modo, Verdi es un hombre que lo que él quería era ser padre. Sí. Perdió a sus dos hijos cuando sus dos hijos eran muy pequeños. Sí. ¿Puede ser que Verdi se sintiera atraído por esta historia fundamentalmente por este hecho? ¿El hecho de un padre que pierde a su hija? Es muy difícil para mí decir lo que voy a decir, pero me voy a arriesgar, me voy a mojar. No me cabe duda. Es que no me cabe duda. Es que la pérdida de un hijo no es cualquier pérdida. Dos pérdidas de dos hijos lleva a pensar que él con quién se identifica. Verdi con quién se identifica. Con Rigoletto. Con Rigoletto, que es el padre. Claro, pero es el héroe. Es el héroe, porque es el tipo que sobrevive a la muerte del hijo. No se suicida. Rigoletto sigue. Tiene que seguir viviendo después de la muerte de un hijo. Exacto, lo que él hace, lo que Verdi hace. ¿Qué es lo que él hace? Entonces, eso está subyacente, eso está en el subtexto, porque siempre tenemos que entender, y más en la ópera, que es tan dramática, tan histriónica, tan extraordinaria, cómo hay un subtexto que va más allá, porque a mí me tiene que dejar pensando, porque hay un problema. También puede ser un alivio para Verdi, porque Rigoletto se siente culpable de la muerte de la hija. Sí. Ojo con eso, se siente culpable. Sí, claro. Entonces es como si Verdi dijera, menos mal, este es el héroe de mi novela, y menos mal que no soy ese héroe. A father with his dead daughter in his arms. A failure of a man who is unable to break his curse of a disgraced hunchback. This is how Verdi ends his Rigoletto, the symbol of the suffering of the oppressed. Because Rigoletto, exactly like Goya's human figures, is a man who is deformed on the outside, but wretched inside because he cannot fulfill his dream of simply having a normal life. With Rigoletto and his popular trilogy, Verdi reaches his 40, the midpoint of a life, the midpoint of a path. That age where we are too old to be young and too young to be old. For many, a time for changes, a time for progressing exactly like Verdi did with Rigoletto.